Y la semana pasada vimos el primer mensaje que donde Primera de Pedro 2:9 dice, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Y muchas veces somos cristianos o vamos a las iglesias y nos predican y hoy salimos igual, por la puerta salimos igual, entramos como veníamos, o a veces salimos peor, o salimos igual, o sea, no recibimos nada. Pero un cristiano, un hijo de Dios, tiene que caminar como lo que dice Primera de Pedro 2:9, que usted es linaje de Dios, linaje escogido. Y dimos que un linaje es, cuando hablamos de linaje, dimos el ejemplo de que si yo soy apellido Obando, yo soy del linaje de los Obando. Cuando la palabra de Dios dice que yo soy linaje escogido, es que yo soy escogido por Dios para pertenecer a la familia de Dios. Cuando dice soy nación santa, ahora soy nación santa. Muchos dicen vamos a Tierra Santa. Claro, pero ahora nosotros somos Tierra Santa. Ahora somos nación santa. A usted Dios lo escogió para ser una Tierra Santa, una descendencia poderosa en usted. Cuando Jesucristo entra en su vida, usted comienza a ser parte de la familia real de Dios. Ya usted no comienza a vivir como en la tierra, ya usted comienza a vivir como se vive en el cielo. Estamos aquí, pero vivimos como se vive en el cielo, según lo que dice la palabra de Dios. Somos nación santa, somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, que antes éramos tinieblas, dice la palabra, así lo dice, que antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Ahora llevamos la luz. Yo me acuerdo que uno de los líderes, uno de mis líderes, cuando estuve por allá, cuando iniciaba mis primeros pasos predicando y enseñando la palabra de Dios, el líder me dijo: Rey, usted nunca va a poder servir para predicar la palabra. Rey, usted nunca va a poder para ministrar. Rey, usted nunca va a poder ni poner manos sobre nadie. Bueno, eso me lo dijo un humano, eso me lo dijo un líder cristiano. Y la palabra de Dios me dice: usted es nación santa, usted es real sacerdocio, usted es pueblo escogido por Dios. Yo a usted lo rescaté de las tinieblas para hacer mi luz, para que otros vean en usted mi luz, para que otros vean en usted mi reflejo. Yo no le creí, por eso estoy aquí predicando. Y por eso hace 2, 3 años era pastor de jóvenes. Por eso Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. O sea, por eso, ¿por qué? Porque le creí a Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando el mundo nos tacha de tal cosa, cuando alguien nos dijo de pequeños o de jóvenes, no vas a servir, nunca vas a salir adelante en tu carrera, nunca vas a progresar, nunca vas a ser exitoso, la gente vive creyendo eso y camina como se lo dijeron. Pero si la palabra me dice, soy linaje, ahora sí soy linaje. Jesús dijo, todo aquel que me recibe y cree en mí, le doy el poder y la potestad de ser hijo tuyo. Entonces ya no somos cualquier cosa, ahora somos hijos e hijas de un rey. Eso es lo que dice la palabra. Entonces por eso el título de la serie se llama Tú eres importante. Tú no eres ya cualquier cosa, ya no eres lo que tu pasado era antes, ahora tú eres importante para el reino de Dios. Entonces vamos a ver, hoy le hemos titulado a este mensaje, Entre los planes de Dios. Diga, yo estoy entre los planes de Dios. Diga, yo estoy entre los planes de Dios. Señor, háblame. Señor, dirígeme. Señor, yo quiero caminar conforme a tus planes. No importa la dificultad, no importa el problema, no importa lo que esté pasando, yo me acomodo a tus planes, porque soy tu hija y soy tu hija, en el nombre de Jesús. Veamos lo que dice Hechos 16, 23, 31. Antes de llegar aquí, estamos hablando aquí con el apóstol Pablo, que Pablo iba a una oración, se le mete en el camino gente religiosa, gente que siempre está criticando lo que Pablo hacía. Entonces Pablo, como predicaba la palabra, como predicaba la verdad de Cristo, entonces a muchos de aquel tiempo no les gustaba que Pablo predicara a un Dios que no se veía, porque ellos adoraban dioses que sí se veían, pero Pablo adoraba a un Dios y predicaba la palabra de Dios, de un Dios que no se veía. Entonces se le atraviesa una de estas mujeres que son adivinas, que tenían un espíritu de adivinación, dice la palabra de Dios. Para los que no creen que existen los espíritus y que hay demonios, sí existen los espíritus y sí hay demonios, y se entronan en una persona, y si esa persona sigue así, si no se sacan y si no se echan fuera, ahí van a seguir. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Jesucristo aquí? Vino a predicar la palabra, vino a enseñar la palabra, vino
a echar fuera demonios, vino a libertar al cautivo, vino a sanar al enfermo. Todo eso vino a hacer Jesucristo. Entonces, si esta persona, esta que se le cruzó a Pablo en el camino, dice que tenía un espíritu de adivinación, que los jefes de esta mujer no les servía que Pablo echara el espíritu de adivinación porque no podían hacer plática. Entonces se les cruzó en el camino y Pablo sacó ese espíritu de adivinación que tenía esta mujer. La mujer fue libre totalmente, pero como a los jefes de la mujer, a los patrones de la mujer no le gustaba que Pablo echara afuera porque se les iba a acabar el negocio. Entonces dice la palabra en 23, dice, después de darles muchos golpes, a Pablo lo tomaron, después de echar fuera al demonio de esta mujer, a Pablo lo llevaron a la cárcel. Y dice la palabra, después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo contesta, creer en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Les contestó Pablo. Cree en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia serán salvos. Hay momentos en nuestra vida que dice, y tal vez ustedes dicen, Pastor Rey, pero usted está diciendo que eso es importante para Dios, pero usted no sabe todos los problemas que estoy pasando. Hay momentos en la vida que se nos vienen todas encima. Se nos viene un divorcio, se nos viene un hijo mal portado, en drogas, en situaciones difíciles, se nos viene una escasez económica, se nos viene una enfermedad, se nos vienen momentos trágicos en nuestra vida, que usted dice, bueno, pero si yo soy una hija de Dios, si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué me pasan todas estas cosas? ¿Por qué se me vienen tantas? Y la gente nos comienza a criticar, mira, pero van a casa de paz, pero esa gente tiene que irle bien, pero más bien van de mal en peor. O sea, ¿qué está pasando? Si son importantes para Dios, si el mensaje se llama son importantes para Dios. Bueno, siendo cristianos, muchas veces se nos pone la cuesta arriba o se nos pone lo peor. Había un hombre que mientras que estaba haciendo fila en el banco, oía cómo hablaba con una muchacha y le estaba contando todos sus problemas. Según parece la muchacha, lo que yo oía, ¿verdad? Esa gente que se pone atrás de uno y uno está escuchando todo lo que dicen atrás. Según parece, la muchacha que le estaba aconsejando era cristiana. Entonces le dice, mira, pero ¿por qué no vamos a la iglesia? Yo te invito el domingo a la iglesia, yo voy a una iglesia allá en Escazú, es muy bonito, ahí yo recibí a Jesús y esto y que lo otro. Él le contesta, si yo voy a la iglesia, el Señor me va a pasar por el fuego. Si yo voy a la iglesia, la situación se me va a poner peor todavía. Mejor no voy porque yo sé que me va a ir mal, más bien. Y muchas veces eso mismo le pasa a los cristianos. Cuando viene Jesucristo, cuando viene y recibe a Jesús, y cuando usted comienza a caminar en los caminos de Dios, se pone la situación difícil o se pone peor de que como estaba. Usted buscó a Dios para solucionar el problema, pero más bien se le complicó el asunto. A veces es necesario, hermanos, el problema, la situación. Dios lo permite para que veas algo en tu vida. Dios lo permite para que ya comiences a quitarte esas cadenas, para que comiences a salir ya de esa cárcel en la que has estado por mucho tiempo, en la que has estado preso por muchos años ya, donde te has quedado clavado ahí con esas grilletes y no te es que, Rey, es que si lo hago me da miedo.
Comience a caminar en el plan de Dios para tu vida. Es que, Rey, no se me abre nada, es que no hay trabajo, ya yo no le creo a Dios. Comience a soltarse las grilletes, comience a soltarse los cepos. Bueno, ¿qué hizo Pablo y Silas? ¿Qué hizo Pablo y Silas en medio de la situación difícil, en medio del problema? Pablo y Silas sabían que estaban en medio del propósito de Dios y del plan de Dios. Ellos lo sabían. Por eso se dejaban. Y Pablo de repente era náufrago y se estaba ahogando, y Pablo de repente lo picaba una serpiente y se enfermaba, pero seguía, pero sabía que él sabía y entendía que estaban los planes de Dios. Pablo estaba en cárceles, estuvo cautivo, estuvo por todo lado, pero Pablo seguía creyéndole a Dios porque era el plan perfecto que Dios quería para él. Porque si Pablo no se amolda al plan de Dios, no estaríamos leyendo esta carta. Si Pablo no estuviera en la cárcel, hoy no estaríamos hablando de Pablo y Silas en la cárcel. Era necesario que Pablo y Silas estuvieran ahí para que Dios hoy a usted le esté diciendo: es necesario, así como Pablo y Silas estuvieron cautivos en una cárcel, estuvieron atados, estuvieron en máxima seguridad, es necesario que ellos estuvieran aquí, o es necesario lo que hubo pasado con ellos, para que nosotros podamos entender el plan de Dios para nuestras vidas. Para que no te quedes ahí, para que sigas avanzando. Lo que nos hacen estas cosas, o muchas cosas, o muchos refugios, o muchas veces lo intentamos a nuestra manera, en vez de solucionar el problema, nos agravan el problema. Se nos pone cuesta arriba el problema, se nos pone cuesta arriba la situación difícil. Número 1, Dios permite la situación o el problema, aunque seas un hijo o una hija de Dios. Número 2, la manera de cómo te comportes en el plan de Dios va a determinar tu salida de la esclavitud o la salida de la cárcel o el problema en que te encuentres. Y número 3, manténgase orando y alabando a Dios. Vea lo que hizo Pablo y Silas, Hechos 16, 25, 26. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron de las cadenas. ¿Qué dice? ¿Estaba Pablo y Silas deprimidos? ¿Estaban angustiados? ¿Estaban en el karaoke a la medianoche cantando Rata a dos patas? ¿Estaba Pablo y Silas llorando? ¿Estaba Pablo y Silas buscando pastillas para dormir? ¿Estaba Pablo y Silas llamando al médico a la medianoche? ¿Estaba Pablo y Silas llamando al banco? ¿Estaba Pablo y Silas llamando al abogado para que los defendiera, para que los sacara de ahí? Dice la palabra que Pablo y Silas estaban, ¿qué hacían Pablo y Silas? Orando y cantándole a Dios. Pudieron haberse quejado con Dios, pudieron haberse deprimido, pudieron buscar el psicólogo. Perdón, si hay psicólogos, yo creo, es parte, Dios usa también psicólogos para ayudar a otros, pero yo no creo que un psicólogo tenga el poder para transformar y cambiar la vida de una persona. Pero no estaban llamando a un psicólogo o al psiquiatra porque estaban locos, en máxima seguridad. Estaban orando y alabando a Dios a medianoche. Y dice la palabra que de repente se vino un terremoto y que los presos que ahí estaban los escuchaban. Y dice la palabra, y los cimientos
se estremeció hasta los cimientos y se produjo un fuerte terremoto. Al instante se abrieron todas las puertas. Al instante se abrieron todas las puertas. ¿Qué hace cuando usted adora, cuando usted ora, cuando usted le cree a Dios? ¿Qué se abrieron? Se abren puertas. Hoy se están abriendo puertas para ti, hermano. Hoy estás en el plan de Dios. No importa la situación, no importa el problema, no importa lo que estés pasando. Esas puertas se abren. Porque cuando un hijo de Dios ora como hijo, y cuando usted le ora al Padre como el Padre que es Él y como hijo que es usted, esas puertas se comienzan a abrir. Esos cerrojos se comienzan a partir en dos. Eso que ha estado por mucho tiempo paralizado, de repente se cae, se derrumba todas sus ataduras, todos sus problemas, todas sus situaciones difíciles se caen en el nombre de Jesús. Porque mientras que usted ora y usted alaba a Dios, eso se abre en el nombre de Jesús, según el plan y el propósito de Dios. Por eso es necesario tu plan, es necesario el problema, es necesario lo que estás pasando. ¿Para qué? Para que le ores y alabes al Señor. Amén. Esas puertas se abren. Dígale usted, esas puertas se abren. Diga, esas puertas se abren. Esas puertas se abren. ¿Qué es lo que tanto tiempo deseas de que se abra? Diga, Señor, esas puertas se abren. Esas puertas se abren en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron de las cadenas. No estaban orando y estaban cantando himnos. No estaban borrachos. No estaban en una cantina. No estaban desahogando sus penas. Y es que a veces se nos vienen tantas que eso es lo que hacemos, buscar refugio en vicios, para según nosotros olvidarnos de esas penas y esas situaciones difíciles. Cuando usted ora y usted alaba a Dios, yo se los aseguro, hermanos, mientras que usted se mantenga en el plan, mientras que usted se conecte al propósito de Dios, mientras que usted camine con Dios, esas puertas se tienen que abrir, porque se tienen que abrir. Por eso Pablo y Silas lo demostraron. No estamos aquí reclamándole a Dios, aquí estamos adorando y cantándole al Dios vivo. Pero era necesario la cárcel para que otros presos fueran libres. Número 4. Lo que tienes que entender es de que eres parte del propósito divino de Dios. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse el carcelero, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia serán salvos. El problema y la situación: Dios permitió la cárcel, Dios permitió que los azotaran, Dios permitió que pasaran momentos difíciles en la cárcel, Dios permitió la situación, Dios permitió la enfermedad, Dios permitió la sequía, Dios permitió para que otros creyeran en Jesucristo. Era necesario que Pablo y Silas pasaran por la cárcel. Porque dice la palabra, porque el carcelero le dijo: ¿qué tengo que hacer? Dios permitió que fueran ahí para que esa familia fuera salva. ¿Ves cómo todo es un plan y es un propósito? ¿Ven cómo todo se amolda a lo que Dios quiere como se haga? Pero Dios se va a amoldar y Dios va a hacer conforme usted quiera hacerlo y apegarse al plan de Dios.
Por eso la palabra se llama, tú eres importante, porque eres el parte del plan de Dios. Y tu situación y tu problema y lo que estás pasando es parte del plan. Para que otros vean en usted, cuando Dios vea el milagro en su vida, cuando Dios haga esas puertas que se abren de par en par, otros van a decir, ¿qué tengo que hacer para que a mí me vaya bien como le está yendo a usted? ¿Qué tengo que hacer para que a mí me salve Dios de ese cáncer? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me liberte a mis hijos de las drogas? ¿Qué tengo que hacer para que mi economía se levante? ¿Qué tengo que hacer? Porque así como lo hizo con usted, Dios lo va a levantar a aquel. Entonces es parte del propósito de Dios lo que estás pasando. Eres importante, porque si no fueras importante no estuvieras aquí sentado. Hoy te trajo el Espíritu Santo para que comiences a caminar en fe, para que comiences a proclamar, para que comiences a orar, para que comiences a alabar a Dios. Ya no más pereza, es que estoy cansada, es que ya llego muy tarde del trabajo, es que no me dio tiempo de orar, pero sí queremos ver el milagro. Pero sí queremos ver las cárceles abiertas, pero sí queremos ver lo que ha estado por mucho tiempo trabado y lo queremos de ver, pero no oran, pero no alabamos a Dios. Entonces, ¿cómo Dios lo va a hacer? Muchos andamos detrás de un milagro, pero no nos gusta el proceso. No nos gusta el proceso, no nos gusta orar, no nos gusta levantarnos de madrugada y orar, no nos gusta agarrar la palabra de Dios, no nos gusta escuchar la palabra, no nos gusta cantar a Dios. Entonces, mientras que sigamos así, no va a haber milagro hasta que usted comience a orar y comience a clamar a Dios. Porque estás en el parte, porque estás parte y siendo plan del plan de Dios divino. Pero eso es necesario que te levantes a orar. Es necesario, es que mi esposo no le da pereza, es que mi hijo tampoco quiere. Bueno, levántese usted en fe, levántese y comience a guerrear como guerrera. Conviértase en una Débora como la de la Biblia, que dice la palabra que no hubo nadie que se levantara a orar, que no hubo nadie que se levantara a pelear. Y esa mujer se levantó y dijo, aquí estoy yo. ¿Puede usted decirle a Dios, aquí estoy yo, Señor, que quiero pelear por mi casa? ¿Puede usted decirle al Señor, Dios, aquí estoy en el plan, úsame, que se abran esas cárceles de mi casa, que se abra eso que ha estado esclavizado en mis hijos, que se abra todo aquello que ha estado, que no veo la bendición de Dios en mi vida? Declare con su boca, comience a orar a partir de hoy, comience a clamar. Rey, pero es que yo no sé orar. No es necesario que usted sepa orar, es necesario que usted se siente y que hable así como le estoy hablando yo. Dios, aquí estoy, y comienza a tragarse esto. Aquí están las promesas de Dios, aquí está donde dice que tú vas a ser próspero, que tu descendencia va a ser poderosa aquí en la tierra. Aquí es donde dice que tú te vas a levantar, de que tú estás sano en la cruz del Calvario. Aquí es donde dice, donde todo lo que plantes, donde todo lo que pises será tuyo. Aquí es donde lo dice. Entonces comienza a tragarse la palabra, comienza a recitar la palabra, comience a tener los dichos de Dios en su boca. Que sequía diga abundancia, que enfermedad diga estoy sana. Comience a orar, comience a clamar a Dios. Pero Pablo y Silas dice, y ellos estando en la cárcel comenzaron a orar, comenzaron a cantarle a Dios, y de repente las puertas se abrieron. Ya no más pereza, hermanos. Ya no más pereza. La oración, la alabanza a Dios es parte del propósito, es parte del plan. Ya no más pasividad, ya no más que vayamos a los templos y salgamos iguales, ya no más de que usted ni aplauda a Dios, ni que levante las manos a Dios, ni que le cante a Dios. Ya no más pasividad, ya no más. Estamos como muertos en vidas a veces, caminamos y no sabemos para dónde vamos, pero comienza a caminar en el plan de Dios. Dios te hizo importante, Dios te hizo una nación santa, Dios quiere que tengas una relación íntima con Él. Eso es lo que quiere Dios, para mostrarte cuál es el camino que debes de seguir, así como lo hizo con Pablo y como con Silas. No vas a morir, te los aseguro, no vas a morir en ese plan que Dios tiene para tu vida. No vas a morir, no vas a morir. Dios no te va a abandonar, es parte del plan. Es para salvarte, que usa tu situación. Es para que por medio de ti otros te conozcan. Amén. Cuando veas el milagro, se los aseguro que su compañero y su compañera de trabajo, que su esposo va a querer lo que usted tiene. Es que no hace caso, órele a Dios. Es que mis hijos, órele a Dios. Es que mi enfermedad, órele a Dios.
Clámele, pero pídale como hijo. Ya no le pida como cualquier cosa. Pídale como un hijo, como una hija de Dios. Tengo paz aquí.